Continuamos con nuestra programación. 4 minutos que pasan ya de las 11 de la mañana. Hoy es jueves y ya saben que cada jueves tenemos nuestro espacio Optimízate aquí en la sintonía del 107.4. Y vamos a hablar con Vanessa Gómez. Yo pido disculpas porque yo le he cambiado el apellido de primera hora, le he puesto González y la llamo siempre Vanessa González y rectificamos y pido disculpas. Es Vanessa Gómez. Muy buenos días, Vanessa. Hola, muy buenos días. Bueno, pues contigo vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la ansiedad, tanto en la infancia, también ocurre en la adolescencia, pero nos vamos a centrar en el día de hoy en lo que es la infancia. Son niños que tienen un trastorno de ansiedad. Bueno, pues esos niños experimentan un miedo, una preocupación, inquietudes en la que puede durar, bueno, por muchísimos periodos de tiempo, y sobre todo si no se diagnostica a tiempo y si los padres no tomamos conciencia enseguida, les puede afectar significativamente a lo largo de sus vidas. Así que si te parece, Vanessa, en esta mañana vamos a separar dos bloques. Vamos a hablar primero de lo que es la ansiedad y después de la depresión. La verdad que cuando hablamos de ansiedad y depresión nos fijamos en niños pequeños, porque hoy vamos a tratar lo que es la ansiedad infantil. Bueno, pues parece como que a los niños no pueden tener o no deben tener esa ansiedad. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la ansiedad? Sobre todo en esos niños pequeños, que debe de ser diferente a los adultos. Pues la verdad es que no es tan diferente, suele ser similar, lo único que cambia es el estresor, que lo veremos también a lo largo de la mañana. Como bien dice, no tendrían que tener, pero la ansiedad es un estado adaptativo, es decir, la ansiedad en principio es un estado emocional y ellos la presentan porque creen que algo malo va a pasar, es decir, que hay un peligro en su vida. Es una preocupación constante, están alterados constantemente y se diferencia del miedo porque el miedo es un estímulo concreto, definido. Como decía, la ansiedad es algo adaptativo, es decir, nos prepara pues para la acción porque vemos cierto peligro a nuestro alrededor y esa ansiedad nos mueve para superarlo. Lo único que ocurre es que cuando esa ansiedad se convierte patológica, pues si la sintomatología se dispara, se pone muy intensa, el niño no la puede gestionar y además se mantiene en el tiempo. Entonces ahí ya esa función adaptativa, como digo, pues ya no está y además necesitaría ya de tratamiento. ¿Cómo podemos saber que nuestro niño está teniendo ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Pues la ansiedad tiene un curso crónico y fluctuante. Lo explico. Digo que es crónica porque si no se trata, como he dicho anteriormente, pues se va a mantener en el tiempo. Y es fluctuante porque hay momentos en los que vamos a ver que nuestro niño está mejor y sin embargo otros momentos en los que los síntomas aumentan. Entonces esto a los padres nos desconcierta. Los síntomas que podemos encontrar, para hacernos una idea, sobre todo son los síntomas gastrointestinales. Y luego también verbalizaciones, porque son niños que comentan que no se encuentran bien, que algo les pasa. Entonces todo esto vemos que nos dicen pues que les duele la cabeza, se vuelven a hacer pipí por las noches también, dejan de comer y esto pues por consiguiente hay una pérdida de peso en nuestros niños. Y luego dicen que con relación a lo gastrointestinal que tienen muchas ganas de vomitar. Esto lo escuchamos frecuentemente. Luego también tienen bajas notas en el colegio y bueno, y entre otros síntomas, ¿no? Porque como digo, cada niño es diferente, pero estos suelen ser los más comunes. ¿De qué edad estamos hablando? Cuando hablamos de la ansiedad, de la depresión infantil, ¿nos estamos dirigiendo a qué edades? Pues pueden ser perfectamente de niños de 3 a 12 años. Ajá. Por ejemplo, hablamos de esa ansiedad que muchas veces también la confundimos con un miedo, que luego también vamos a hablar por encima, aunque un día dediquemos el programa al miedo, pero sí lo vamos a tocar hoy por encima. ¿Qué les puede preocupar? A niños a los 12 años, a lo mejor si tienen ya un poquito más, saben más de la realidad y sí pueden tener más preocupaciones, pero un niño con 5, con 6 años, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes que tiene para que le produzca esa ansiedad? Pues mira, la ansiedad infantil se puede deber a cualquier motivo. Lo único es que el niño tiene que sentir que no puede afrontarlo. Es decir, que él cree que no puede superar ese acontecimiento
que él está viviendo en ese momento. Ponme un ejemplo, Vanessa. Sí, de hecho iba a ello. Los motivos más comunes de la ansiedad infantil que nos encontramos en consulta, y bueno, según los estudios que están publicados recientemente por diferentes autores, el primero de ellos es la exigencia educativa, es decir, el sacar buenas notas, aprobarlo todo y no suspender ningún curso. El segundo es lo que ellos demandan también, o bueno, más bien lo que se quejan es que pasan muy poco tiempo con sus padres y lo echan de menos. Y luego también acontecimientos vitales importantes, como por ejemplo puede ser el que nazca un hermano, el entrar al colegio, el mudarse de casa. Y también ellos manifiestan el pasar poco tiempo con sus iguales, es decir, jugar, pero en un contexto natural. Esto quiere decir salir al parque, irse a casa de un amigo, porque es estar con los iguales, es decir, con niños de su misma edad o edad similar. Pero esas preocupaciones de las que nos estás hablando, bueno, yo creo que son preocupaciones normales que tienen que tener todos los niños y no deben de ser todas que desemboquen en una ansiedad. Yo creo que deben de ser hasta saludables, ¿no?, de que un niño tenga esas preocupaciones. Claro, como decía al principio, la ansiedad es adaptativa. Es normal que, por ejemplo, en cuanto a los exámenes o a sacar buenas notas para aprobar el curso y todas las asignaturas, es normal que, bueno, si van a tener un examen, un cierto estrés o esa cierta ansiedad, es positivo que tengan porque le mueve a estudiar, le mueve a prepararse los exámenes. Entonces, eso, como bien decimos, es normal y va dentro de un desarrollo evolutivo adecuado. Lo único es que a veces van a tener ansiedad porque influyen algunos factores. Por ejemplo, la duración de ese estresor. No es lo mismo si nosotros estamos expuestos a un estresor durante algunos minutos, como puede ser ir a un examen, así yo estoy durante meses. Los últimos estudios que tenemos dicen que el 60% de los niños van a presentar ansiedad en el primer mes del curso, porque ya ahí nos marcamos una exigencia muy elevada, ponemos muchas actividades extraescolares, entonces ellos empiezan a percibir que eso va a ser durante todo el año y que igual no llegan o que les cuesta afrontarlo, ¿no? Y luego también el estresor, si es reversible o irreversible. Como digo, no es lo mismo suspender una asignatura, pues no sé, en diciembre, por ejemplo, a que nuestro niño esté viviendo pues la muerte de un abuelo, ¿no? Porque eso va a ser permanente. Uh-huh. Entonces nos estamos enfrentando a niños que tienen ansiedad, que esa ansiedad hay que saber cuándo es miedo y esa ansiedad también puede ser estrés y puede ser angustia, o sea que son unos síntomas muy parecidos y hay que, utilizar o visitar a un psicólogo para que nos ayude a diferenciar los síntomas de nuestro hijo. Has explicado antes la ansiedad con el miedo y has explicado la diferencia, pero ¿cuáles son los miedos más frecuentes que tienen los niños pequeños? Pues hoy en día, sobre todo los terrores nocturnos, el miedo a andar solo por casa, que es un proceso adaptativo, como digo, y normalizado, va dentro del desarrollo evolutivo. También el miedo al abandono. Hay niños que, pues van a la guardería o al colegio y no les contamos a dónde van y qué hacen ni cuánto tiempo vamos a estar separados y que luego vamos a ir a recogerlo. Entonces, ellos viven también, como digo, al principio de curso, ese primer mes, pues también viven esa angustia, ¿no? Como bien comentaba, el no saber. Esos suelen ser los miedos también que suelen tener nuestros niños. Uh-huh. Cuando se habla de miedo, muchas personas o muchos niños, ese miedo, pues es tan estresante para ellos, les produce tanta angustia, tanta ansiedad, que en un futuro esos miedos se han convertido en fobia. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la fobia suele ser a un estímulo concreto y además la persona sabe que es irracional, sabe que no le va a ocurrir nada, pero aún así tiene ese miedo. Y él es consciente, por ejemplo, un niño que pueda tener miedo a los perros, ¿no? Es verdad que no suele ser bastante común que un perro te ataque. Entonces, los niños saben que suelen ser desproporcionados, que es un miedo irracional, que no tienen por qué tenerlo, pero aún así lo tienen. Y entonces, pues eso también se trabaja. Pero ya digo, es un estímulo concreto. Si no ven a un perro o no son conscientes de que cerca hay un perro, pues ellos hacen su vida totalmente normalizada.
Uh-huh. Bueno, vamos a dar esos consejos a esos padres. Hemos conocido la ansiedad, hemos conocido el miedo, el estrés, la angustia, los hemos sabido diferenciar, aunque es muy complicado si no estamos muy pendientes y si no acudimos a un profesional. Una vez detectado esos síntomas, acudimos a un experto, a un psicólogo, y a los padres qué se les dice y cómo se trata a ese niño. Pues ahí, claro, cada niño es diferente, entonces atendiendo a esas particularidades del niño y del entorno, pues ahí vamos trabajando, porque se trabaja a nivel familiar. También trabajamos con el niño para que tenga estrategias para poder afrontar pues esas situaciones que le generan ansiedad, y luego también a los padres para que puedan pues reforzar todo el trabajo que estamos haciendo en terapia. Entonces también se les facilitan unas pautas para que la hagan en casa, una serie de actividades para que también el clima familiar pues vaya mejorando, porque cuando tenemos un niño con ansiedad o depresión, la estructura familiar cambia, porque hay unos sentimientos pues también de sufrimiento, de tristeza, y muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces pues esa calidad emocional de la familia se ve resentida. Todo eso también se trabaja tanto con el niño como con la familia. Luego al final puedo dar unas pautas para que se puedan ir haciendo desde ya para prevenir. Por supuesto, es mejor siempre prevenir que después tener que lamentar, y detectar a tiempo, bueno, pues ese diferente comportamiento de nuestro hijo, que a veces, bueno, pues es en un momento concreto y no queda así y no pasa nada, pero cuando ya se va produciendo durante varios días, es ahí cuando nos está avisando de que algo no funciona, y somos los padres responsables los que debemos de actuar, y sobre todo con prontitud. Vamos a hablar ahora de la depresión, porque cuando se habla de la ansiedad, de ese miedo, de ese estrés, de esa angustia, hay personas que dicen que una persona que tiene ansiedad, después, si no se trata debidamente, va a acabar en una depresión. ¿Es correcto? Bueno, no tiene por qué. Hay personas que únicamente tienen un estado de ansiedad, otros solo tienen depresión, y luego también está el trastorno mixto, que se llama, que es el ansioso depresivo. No tiene por qué general. Lo único es que es verdad que cuando tenemos ansiedad, pues como se pasa tan mal, y los niños pues claro tienen toda esta sintomatología y le provoca tristeza, pues tienen un estado de ánimo más bajo. Así. No tiene por qué ser consecuencia. ¿Influye la familia, el estado de la familia? A lo mejor hay padres, bueno, pues que están viviendo una determinada situación que es bastante complicada. Esos padres, bueno, pues han cambiado su carácter, están un poquito pues más deprimidos por el trabajo, por el nivel económico, y ver a esos padres con esa situación influye que los niños estén desarrollando estas patologías. Bueno, influye porque nuestros padres son nuestros modelos. Entonces, si por ejemplo en nuestra casa, es lo que decíamos antes, también influye la temporalidad. Por ejemplo, si a un niño pues fallece su abuelo, es normal que esos padres pues también tengan un dolor. Y cuando tenemos un dolor, lo que nuestro cuerpo nos pide es un estado de recogimiento. Es decir, digamos que ese dolor tan grande, pues necesito mi espacio para poder curar ese dolor, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, pues el ambiente de casa pues no va a ser muy divertido, no va a ser muy alegre durante un tiempo. Entonces es normal que la familia pues ese estado de ánimo sea bajo durante un tiempo consecuente con la situación que estamos pasando. Aquí, como en casi todos los trastornos, la problemática está cuando eso pues pasa mucho tiempo. Es decir, si con ese estado de ánimo bajo pues estamos pues años. Entonces ahí sí que se necesita una intervención, pero normal que si hemos tenido el fallecimiento de un familiar, pues estemos unos meses o el tiempo que se requiera, ¿no? Pues con ese estado de ánimo bajo, sin salir tanto fuera, hacer actividades, bueno, pues normal que no se tenga muchas ganas tampoco de, como digo, pues de jugar con los niños, pues no sé, de hacer otra serie de actividades que sí antes hacíamos, ¿no? Hombre, influye mucho la pérdida de un ser querido. Yo creo que es uno de los peores traumas que puede tener, tanto en edad infantil como en adolescencia como en adulto. Y también creo, corrígeme si me equivoco, de que la separación de los padres, bueno, pues también les perjudique y a esos niños les lleve a crear, bueno, pues ansiedad y en muchos casos depresión. Claro, sobre todo hoy en día también, porque la muerte de un abuelo, hoy en día que los niños tienen una relación tan estrecha con los abuelos, pues llega a ser una pérdida, claro, muy, muy importante. Y a veces, pues,
o no se lo explicamos, o no hablamos con ellos, no facilitamos un espacio para que se desahoguen, y entonces, bueno, pues ellos lo tienen ahí. También es cierto que una separación no deja de ser un acontecimiento estresante. Cualquier cambio en la vida de nuestros niños va a ser estresante, ¿no? Pero es por ello que cuando va a cambiar una situación, lo recomendable que le decimos a los padres, ¿no?, es que anticipen lo que va a ocurrir a sus hijos, porque ellos lo ven. Ellos muchas veces, cuando los padres se pelean tanto o ya no tienen esos gestos afectivos, no hay esa unión, no hay esa cohesión familiar, ellos lo notan, porque el lenguaje no verbal es lo que más pronto se ve. Quizá no discutamos delante de nuestros niños, pero nuestros gestos hacen ver que hay un distanciamiento. De hecho, cuando generalmente hay una separación, a los niños no les pilla por sorpresa, ellos ya sospechaban. Lo único que han vivido unos momentos pues de ansiedad, de no saber qué va a pasar porque no le hemos comunicado nada. Pero si anticipamos lo que va a pasar y le explicamos, atendiendo a la edad, siempre muy importante para que ellos puedan interiorizar lo que le estamos contando, pues ellos pueden pasar ese proceso pues de una forma bastante normalizada e incluso positiva, porque ellos también muchas veces se sienten culpables porque los padres se enfadan, creen que es por culpa de él, y luego ellos disminuyen mucho su ansiedad y no llevan tampoco tan mal. Muchas veces incluso puede ser liberador porque no ven ese clima, ¿no?, en casa. Sí, a veces tenemos la culpa los padres, ¿no?, que pensamos que no está en edad de comprender, le ocultamos información y luego es más fácil de lo que realmente pensamos que es. Bueno, los niños se enteran de todo. Exactamente, lo que acabas de decir, los niños son muy inteligentes, entonces somos los que pensamos, ¿no?, que por su corta edad, bueno, pues no es momento para entender ese tipo de decisiones que están tomando los mayores y se la ocultamos, pero ellos se han montado... Intentamos sobreprotegerlo, que también es un hecho que, bueno, también crea ansiedad, ¿no?, la sobreprotección. Entonces, claro, nosotros yo parto de que los padres lo hacen lo mejor que pueden y saben, y a veces pues esa sobreprotección pues no tiene el efecto que esperamos, sino tiene otro. ¿Qué es lo que causa la depresión a los niños? Pues generalmente digamos que aquí hay diferentes posturas, pero porque hay autores que defienden diferentes motivos, ¿no? Pero en realidad todos los estudios que llegan a un acuerdo, digamos que hay tres aspectos que son los que provocan esta depresión en nuestros pequeños. Uno es que presentan carencias afectivas o problemas afectivos, es decir, se sienten que no son queridos ni valorados. Por ello tienen también una autoestima negativa, es decir, ellos tienen una percepción de sí misma pues muy desfavorable, como que ellos comentan a lo mejor de, ay, pues soy tonto, soy torpe, es que no se me da nada bien, no valgo. Y por último, presencia de sentimiento de culpa. Son niños que creen que hay acontecimientos que han pasado que son debido a él. Normalmente cuando se habla de la depresión, yo no sé por qué, pero dicen que afecta más a las niñas que a los niños. ¿Tienes datos de algunos estudios que se hayan realizado, algunas estadísticas? Pues sí, la verdad es que hay estudios en los que nos dicen que entre un 10 y un 10% de niños presentan depresión actualmente, con lo cual es un porcentaje a tenerlo en cuenta. Sí. Es verdad que que los estudios avalan que cuando en la edad adulta se da más en las mujeres, pero sin embargo en la edad infantil no he encontrado ningún estudio que diga que hay esta diferencia. Se suele dar por igual, tanto en niños como en niñas. Hemos conocido cuáles son los síntomas para detectar si nuestro hijo tiene ansiedad, miedo, estrés, angustia, y cuáles son los síntomas físicos que va a presentar nuestro hijo y nos va a alertar de que está deprimido. Pues muy interesante tu pregunta. Pues va a depender de la etapa evolutiva en la que se encuentre. Vamos a diferenciar entre la edad escolar, que sería de 3 a 6 años. Aquí pues nuestros pequeños pueden presentar rechazo a jugar, bastante agitación, nerviosismo también, timidez, crisis de llanto y dificultades para dormir, entre otras, porque como digo, cada niño es diferente, pero según los estudios científicos estas son las que más se dan. En la edad escolar, que sería de 6 a 12 años, pues podemos ver niños que se enfadan mucho, porque en la etapa infantil la tristeza se suele enmascarar con una agresividad elevada o que se enfadan muy rápido. Y también van a presentar inseguridades, no van a querer
jugar, presentan timidez y dificultades en el aprendizaje también, y terrores nocturnos. Y en la adolescencia, que son ya los niños mayores de 12 años, pues van a presentar abatimiento, es decir, pues no tienen ganas de hacer cosas, sentimientos de inferioridad y una autoestima baja, pensamiento intrusivo, pues son pensamientos de incapacidad que no son reales, ¿no? De, pues mi compañero no me habla porque yo no valgo, no me va a salir bien esta tarea, y también manifiestan, y esto es muy visible, dolores de cabeza. Estos serían así, en resumen, los que más se dan. Hablando de los síntomas de la depresión, también se puede equivocar o se puede disfrazar con un niño que tiene un carácter triste, que está todos los días triste porque es así. A veces es verdad. Yo siempre digo que ante la duda, ir a un profesional, en este caso a un psicólogo, y descartar. Porque si vemos que hay un cambio de comportamiento en nuestros pequeños, que tienen síntomas así que antes no tenía y ahora presentan, pues dolores de cabeza, ganas de vomitar, resistencia a ir al colegio, mucha irritabilidad, ahora son niños que se enfada por todo, ¿no? Pues ante esa duda, si no ha pasado nada, digamos, un acontecimiento como explicábamos, ¿no? Por ejemplo, entrar al colegio o cambiarse de casa, ahí podemos dejarle un tiempo prudencial para que se adapte a esa nueva situación. Pero si vemos que eso ya ha pasado o que no ha habido ningún cambio en nuestra, digamos, en nuestro núcleo familiar, pero sí en nuestro pequeño, yo siempre digo que mejor descartar, porque una evaluación precoz y una intervención precoz puede hacer mucho, porque si no, este se cronifica y en la edad adulta van a ser personas con problemas psicológicos. Y luego, aparte, todo el sufrimiento y dolor emocional que van a ir viviendo en esta etapa de la vida, que es la infancia, ¿no? Se supone que tiene que ser la etapa más feliz, la más bonita, y en las que las preocupaciones no deben de notarse en los más pequeños. Hemos conocido qué es la depresión, cuáles son, digamos, los síntomas que experimenta nuestro niño, y ahora, por último, queremos conocer cuáles son los factores que hacen que nuestro hijo sufra una depresión. Bueno, pues ahí, como digo, es que puede ser cualquier estresor también. Es pues desde la muerte de un familiar, desde que él tenga unos pensamientos erróneos sobre sí mismo. Ahí no tenemos un factor en concreto que digamos, pues presenta depresión por esto. Es por una percepción, por un conjunto, ¿no?, de estímulos en los que él pues le hace sentirse cada vez más triste, ¿no? Como que, por ejemplo, como digo, pues la muerte de un familiar, el que se haya cambiado de casa y haya perdido el contacto con su amigo. En realidad, una depresión infantil va muy relacionada con tener una pérdida, y una pérdida, como decía anteriormente, que no se ha explicado, ¿no? Porque si nos hemos cambiado de casa y él pues ya no puede estar con los amigos de la casa anterior, pues explicárselo, facilitarle algún día para que pueda volver a ver a esos amigos. Entonces eso también, el explicar libera la culpa, y entonces pues eso también para estos niños muy favorable. Estamos llegando ya al final, Vanessa. Hemos conocido la ansiedad, hemos conocido la depresión, los síntomas, por qué se producen, lo parecido que hay, bueno, pues con otras no enfermedades, sino patologías. Y ahora vamos a actuar los padres. ¿Qué podemos hacer con nuestro hijo si estamos viendo ese cambio de actitud y pensamos que puede tener ansiedad o depresión? Pues ante ese caso que sospechamos, acudir a un profesional. Eso, bueno, lo principal, sobre todo para descartar y para nosotros estar tranquilos, y si no es el caso, pues intervenir a nivel psicológico, como he explicado anteriormente, con una pauta a nivel individual y luego familiar. Pero sí que para prevenir, porque me parece fundamental la prevención en estos casos y en otros, pero siempre para que no ocurra, entonces las pautas serían las siguientes. Una, por ejemplo, pasar tiempo con nuestro hijo. Eso es fundamental porque ellos al final nos echan de menos. Y yo muchas veces digo es que nuestro hijo va a tener 5 años solo una vez, no va a tenerlo más. Entonces también nosotros disfrutar de ellos y de esa etapa. Otra segunda pauta sería que con ese tiempo que pasamos con nuestro hijo creamos así un clima de confianza para que ellos pues sientan la libertad de contarnos pues lo que necesiten, que tengan su espacio para desahogarse.
Otra pauta sería valorarlos y reconocer sus cualidades y logros y hacérselos saber, porque en consulta, por ejemplo, me encuentro que cuando recibe las notas y viene y me la enseñan, pues a lo mejor tienen 11 asignaturas y ha aprobado 9 y han suspendido 2, ¿no? Pues los padres tendemos a, hay que ver, te han quedado 2, pero es que mira, te dije que estudiaras, es que no estudias, pero olvidamos que ha aprobado 9. Entonces también, pues explicarle, muy bien, has aprobado 9, qué bien trabajas, veo que trabajas todos los días, y esas 2 que has suspendido, pues tienes que esforzarte un poquito más, las trabajas y seguro que la apruebas. Entonces el niño tiene una autoestima más equilibrada. Si nos centramos solo en que ha suspendido 2, pues el esfuerzo que ha hecho en la otra 9 pues pasa desapercibido. O sea que tenemos que premiar primero a nuestro hijo y después es cuando tenemos, una vez que él tenga su autoestima muy alta, es cuando debemos de tocar una forma más suave, digamos, en lo que él se ha equivocado, ¿no? Claro, hay que ser realista y enseñarle pues todos sus logros, porque tanto su logro ha sido el que, bueno, pues no ha aprobado 2 como que ha aprobado 9. Entonces ahí es un trabajo que él tiene, ¿no? Uh-huh. Otra pauta sería también el aumentar el contacto físico, los besos, las caricias, los abrazos, ir de la mano, porque nuestros niños esa afectividad también la necesitan. Y por último, y esto es fundamental, es poner límite a nuestro hijo, porque niños con límites, niños felices, es decir, disminuir la sobreprotección. Los límites son necesarios. Yo, si me permite, voy a poner un ejemplo para que veamos la importancia de los límites. Por ejemplo, yo en consulta le digo a los padres que los límites son como las señales de tráfico y nuestro hijo va conduciendo un coche. Si yo a mi hijo, mi responsabilidad como madre es enseñarle qué significa las señales de tráfico. Hoy no puede ser el stop, pararte y mañana es seguir, porque entonces probablemente tendré un accidente y esos son los conflictos que yo me voy a encontrar a lo largo de la vida. Si voy en el coche, el semáforo rojo es pararte, el stop es pararte, siempre, porque a mí eso me da seguridad. Entonces voy a conducir segura si tengo claro qué significa cada señal de tráfico. Pero si la tengo ambivalente, hoy paso, mañana no, eso genera mucha inseguridad. Por eso hoy en día también, como dicen muchos autores, ¿no? La desproporción de casos que nos encontramos de ansiedad y depresión muchas veces es la falta de límite y que sobreprotegemos a nuestro hijo. Por eso es muy recomendable. Uh-huh. Muy interesante el ejemplo que has puesto. La verdad que lo hemos entendido perfectamente y siempre pensamos, bueno, que hay que ver qué pena porque se ha quedado muy triste porque le he dicho que no, pero luego en un futuro hay que mirar un poquito más lejos para saber que ese no a tiempo te puede, bueno, pues evitar un posible comportamiento que luego te puedas tener que lamentar cuando llegue a la edad tan difícil como es la adolescencia. Vanessa, llegamos al final. Centro Óptima, ¿dónde se encuentra? Pues estamos en calle Santa Margarita 11, primero Ñ, en Torre del Mar, y nuestro teléfono de contacto es el 952 54 20 55 para pedir cita, y también estamos en nuestra página web para que puedan ver los servicios que tenemos y lo que hacemos, que es www.centrooptima.com. Y también, bueno, pues en Twitter y en Facebook como Centro Óptima también nos pueden encontrar. Uh-huh. Estáis muy activa en las redes sociales. Y Vanessa, la semana que viene, ¿tenemos programa o será en 15 días? Pues nos vemos dentro de 15 días. 15 días. Sí, y bueno, voy a aprovechar porque tenemos unos cursos también en Centro Óptima, que es, vamos a hacer una sesión gratuita de mindfulness. Ay, sí, nos lo comentó Amalia la semana pasada. Sí, perdona que no te lo he preguntado. Sí, porque, bueno, ha sido esta semana, pero la verdad es que como nos han quedado personas que quieren hacerlo porque se ocuparon las plazas, pues hemos abierto otro el martes, día 19, a las 10:15, que es la presentación, ¿no? Entonces, para que puedan vivenciar esa experiencia y conocer de cerca qué es mindfulness, ¿no? Porque se habla mucho, pero es muy recomendable, pues, que sepan lo que es y lo que se siente al practicarlo. Uh-huh. Y bueno, pues como decía, el próximo día, que será el 28 de abril, pues Amalia abordará el tema de la inteligencia emocional. Muy bien, también temas muy interesantes que tratamos cada jueves aquí con vosotras en Onda Líder. Vanessa, pues te deseamos una feliz semana y que volveremos a estar en los próximos días de nuevo contigo. Muchísimas gracias. Para cuidarnos. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Vive la vida.